Y al terminar, pues entre todos limpiamos también. Amén. No oí el amén. Amén. Ahí con la limpiada. Muy bien. Voy a tratar de ser breve. Ya sabe que no siempre se puede, pero voy a tratar de ser breve para que no se desespere, que ahorita comemos pozole. Sí. También ahorita. Pozole mío. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Y vamos a una porción que se encuentra en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 42. Y dice así. Por eso hay que traernos todos la Biblia. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, no me crees. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo traes revelación y traes enseñanza. Así que te damos gracias, Señor, por la enseñanza que hoy se derramará en este lugar. Y te doy ya gracias porque sabemos que la pondrás en nuestra mente, en nuestro corazón, para convertirnos en hacedores de la palabra, para mantenernos en la verdad y de esa manera poder mostrarle al mundo que amamos a Jesús. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y había en una ocasión, en una granja, no supe si era en Valsequillo, en Tejolocachic, en Parral, no supe dónde era, pero había una granja. Y en esa granja había un ratón. Ah, era en Cuba, dice que si era ratón, era en Cuba. Y había un ratón. Y ese ratón estaba muy atento a lo que ocurría en la granja. Y un día se da cuenta que llega un paquete de Amazon. A lo que el granjero recibe el paquete, abre el paquete y en el paquete venía una ratonera. Entonces inmediatamente el ratón mandó a hacer una junta de staff. Tenía su staff. Inmediatamente convoca a la gallina, al cerdo y a la vaca. Y les dice, ¿qué creen? Llegó un paquete de Amazon con una ratonera y el granjero acaba de poner la ratonera. Así que, pues yo les estoy avisando porque puede haber problemas. Entonces el gallina, el puerco y la vaca se voltearon a ver y dijeron, una ratonera, pues esa es tu bronca. Perdón, así decimos en Chihuahua. Ese es tu problema.
O sea, ese es tu problema. Nosotros, pues, ¿qué? ¿A nosotros qué? ¿Con la ratonera qué? Entonces se dieron media vuelta y se fueron. A lo que el ratón dijo, bueno, pues intenté advertirles. Resulta que pasaron los días, el ratón ya sabía de la ratonera, pues claro que no iba a caer. Y de pronto, ¡clac!, se oye la ratonera y cae. Resulta que una serpiente se había deslizado por el granero. Entonces era en Belsequillo, ¿no? Se había deslizado por ahí una serpiente y había caído en la ratonera. A lo que cuando se oyó el sonido de la ratonera, andaba también en el corral, en el granero, andaba la esposa del granjero y dijo, ya cayó el ratón. Fue corriendo para revisar la trampa y en lo que metió la mano para agarrar la trampa, la mordió la serpiente. Claro que la mujer se puso mal, el granjero se da cuenta, entonces va y la acuesta, la lleva a su cama, le dice, mi amor, pues déjame buscar ayuda para que no pase nada con esta mordedura de serpiente. Entonces lo primero que hace el granjero para que su esposa se sienta mejor es prepararle un caldo de pollo. Por lo que obviamente va por la gallina para preparar el caldo. Entonces la gallina se convirtió en caldo. Ya no era caldo de pollo, era caldo de gallina. La mujer se sigue poniendo enferma, sigue enferma, por lo que el granjero va y pide ayuda con sus amigos, con sus vecinos, y sí, ciertamente empiezan a ir a ayudarle con las labores de la granja, pero también empieza la gente a ayudarle a atender a su esposa. Por lo que, llegado el tiempo, el granjero dice, voy a hacerles una buena comida a todos mis amigos, compadres, colaboradores, porque me están ayudando con mi esposa. A lo que va por el puerco al corral y hace una muy buena chicharronada. Llegado también el tiempo, pues la mujer desafortunadamente muere. El hombre tiene que pagar los gastos de funeral. Invita también a sus amigos, mucha gente del pueblo también asiste. Y obviamente dice, bueno, pues es que tengo que alimentarlos y también tengo que alimentarme yo, por lo que va por la vaca al corral y termina también sacrificando a la vaca. A lo que pasado el tiempo, el ratón vuelve a asomarse y ya no ve a sus amigos. Dijo, bueno, pues yo lo único que hice fue advertirles. Pero el ratón seguía viviendo en la granja. Así que, así como el ratón, el mensaje que vamos a compartir hoy es un mensaje en el cual quiero advertirles que tengamos cuidado. No se asusta, estamos protegidos por el Señor. A nosotros no nos va a pasar eso, pero tenemos que saber que tenemos que conocer y ustedes tienen que ser advertidos, así como el ratón intentó advertir a sus compañeros de la granja y no le escucharon. Bueno, pues el mensaje de hoy es para advertirnos a todos, me incluyo, y tenemos que estar alertas a lo que nuestro enemigo puede buscar y provocar en contra nuestra. Sabemos que nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, es Satanás. Y Satanás se la vive, o él se dedica, o él está en el negocio de ponernos ratoneras, sino poner trampas para que cada uno de nosotros caigamos en ellas. Él se dedica a eso. Y él todo el tiempo, toda la eternidad se ha dedicado a eso. No es novato en esto de ponerle trampas a los hijos de Dios. Pero hay una palabra que se encuentra antes de los versículos que leímos, que se encuentran en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
¿A quiénes les dijo? A los que habían creído en él, ¿verdad? Los judíos que habían creído en él. Si vosotros, si ustedes, si Pacto Vivo permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ya hemos hablado de esa parte de ser discípulos, ¿verdad? Serán verdaderamente mis discípulos, dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y vas a conocer la verdad, y esa verdad les hará libres. Obviamente aquí el Señor nos está hablando de creer en lo que Él nos dice. Nosotros tenemos que saber, y creo que ya lo hemos manejado en otros mensajes, toda la palabra de Dios, todo esto, lo que es desde Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios, y creemos en esta palabra. Nos decía un teólogo, yo lo escuché de un teólogo, yo creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios desde el Génesis hasta los mapas. Porque mire, al final, ¿qué hay? Mapas. Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios, porque en la Biblia, porque es palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios nos va a hacer libres, porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso la verdad está en la palabra de Dios. La verdad es el estándar absoluto por el cual la realidad es medida. Ahí le voy otra vez. La verdad es el estándar absoluto por el cual la realidad es medida. ¿Qué quiere decir? Que el único estándar para poder saber qué es verdad y qué no es, o medir la realidad, está en la palabra de Dios. No hay otro parámetro. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos toda la verdad. Usted conoce su verdad, ¿verdad? Su verdad y mi verdad, pero no es la verdad absoluta. Nosotros no somos eternos. Conocemos un periodo de tiempo. Yo me acuerdo de Parchís y Timbiriche para acá. No conozco antes. Entonces yo no sé qué pasó antes. Yo no conozco esa verdad. Entonces la única verdad, o lo único que me puede mostrar la realidad, es la palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta. La palabra de Dios es importante, y por eso tenemos que conocer la verdad, y cuando la conocemos, esa verdad nos va a hacer libres, ¿sí? Por eso es importante, dice nuestro Señor Jesucristo, permanecer en ella. Permanecer. Y es aquí donde, como decían en mi rancho, donde la puerca torció el rabo. Porque muchos de nosotros llegamos a la palabra, nos emociona la palabra, nos gusta la palabra, pero no somos constantes. Esa es la palabra difícil. No somos constantes y abandonamos la palabra. O nos sucede algo en nuestra vida, alguna situación, alguna circunstancia, y abandonamos la verdad. ¿Sí? Porque se convirtió más importante cualquier otra actividad o cualquier otra cosa antes que permanecer en la verdad. Y hay algo más que afecta a esa verdad. Y eso, algo más que afecta a la verdad, es que a veces dejamos la verdad por perseguir una mentira. A veces nos confunden o nos llenan la cabeza con ideas, con teorías, y esas teorías nos hacen abandonar la verdad y nos vamos persiguiendo una mentira. Como el clásico ejemplo que le ponen una zanahoria al caballo y el caballo ahí va persiguiendo la zanahoria y se va por rumbos desconocidos. Una zanahoria que nunca va a alcanzar, pero que ya lo desvió de lo que tenía verdaderamente que hacer. Por eso la verdad tiene un enemigo poderoso. Por eso les hablaba con la historia del ratón, que vengo a advertirles. Tenemos un enemigo poderoso. Por eso en el versículo 43 al 45 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mis palabras?
Y si no lo hacen, si no lo hacemos, eso significa que somos, o que son, o que hay gente que su padre es el diablo. ¿Cómo sabemos que su padre es el diablo? Porque lo que hacen y lo que obedecen y la manera en que viven y se mueven es de acuerdo a lo que el diablo les dice. Acuérdese que en esta vida no hay grises, es blanco o es negro. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? No hay punto medio. O sea, y eso confunde a mucha gente, pero esa es una realidad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Es como irle al Cruz Azul o no irle al Cruz Azul. O sea, el que no le va al Cruz Azul no sabe de fútbol. ¿Verdad, Martín? Ahí está. No. Mire lo que nos dice Hebreos 6:18. Para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este versículo se lo quise mostrar porque quiero hacerle ver que Dios es verdad por naturaleza. Dios es verdad, Él es la verdad. Por lo tanto, todo lo que Dios dice, esa es la verdad absoluta. Para Dios es imposible mentir. Dios no miente. Dios no nos puede decir una mentira. Él no es mentiroso. Él no puede mentir, no puede cometer un error. Y usted sabe que la palabra bíblica, aquí lo hemos mencionado muchas veces, no es error, es pecado. Él no comete pecado, Él no comete errores, porque es imposible para Él mentir. Dios no puede errar, o sea, no puede equivocarse y no puede mentir sobre ningún tema. Por lo tanto, concluimos que Dios es verdad. Pero esa verdad tiene un enemigo. La verdad es contaminada con la mentira. La verdad se contamina con la mentira. Jesús dice, en estos pasajes que leímos, que Satanás es el padre de mentira, que en él no hay verdad. Lo único que puede hacer Satanás es mentir, porque está en su naturaleza. Todo sobre Satanás es mentir. Quiere decir que él es un mentiroso profesional. Mentiroso profesional. Y es tan profesional que ha estado en este negocio de la mentira, desde siempre. Desde siempre ha mentido. En Isaías 14:12 nos dice el Señor que el único propósito de Satanás es mentir. ¿Y por qué miente Satanás? Porque tenemos que entender su propósito. Tenemos que entender cuál es el propósito de Satanás para mentirnos, para mentir. Y ese propósito nos lo muestra este pasaje que le dije, Isaías 14:12. Y nos dice que lo que buscaba Satanás y que busca Satanás es ser semejante a nuestro Dios. Fíjese cómo dice. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Mire cómo remata. Y seré semejante al Altísimo. ¿Qué buscaba Satanás? Ser igual que Dios. Eso es lo que sigue buscando. Seré semejante al Altísimo. Significa que ese es su propósito principal, su punto principal. Cuando alguien
no se quiere sujetar a la verdad, así al igual que Satanás, que alguien no quiere la verdad. No quiere la verdad, fíjese lo que le voy a decir. No quieren la verdad porque no quieren depender de nadie. Porque no quieren darle cuentas a nadie. Porque quieren funcionar de manera autónoma. Porque cuando hay alguien superior a nosotros o que nosotros sabemos que le merecemos respeto y que necesitamos hacer lo que Él nos dice, por eso es importante recibir a Jesús no como Salvador, sino como nuestro Señor. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Y cuando alguien no lo quiere recibir o no quiere hacer lo que dice el Señor, es porque quiere vivir, como yo les digo, ¿verdad? De broma, a la Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Quiere vivir a mi manera. O sea, no me quiero sujetar a nadie. Quiero vivir independiente. No sé si ustedes tienen adolescentes o tuvieron adolescentes. Pero la mayoría de las personas cuando llegamos a la adolescencia queremos vivir así. Por eso nos volvemos rebeldes. Nos volvemos rebeldes a los papás. No queremos vivir bajo las reglas de los papás, pero de todas maneras seguimos viviendo en la casa de los papás, con la comida de los papás, con el refri de los papás, con la luz, el internet y el agua caliente y el gas de los papás. Pero no nos queremos someter a los papás. Por eso nos volvemos rebeldes, queremos vivir a nuestra manera. Pero bueno, ya se llevaron a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que someterse a las reglas de los papás. Eso es lo que busca Satanás, vivir a su manera, vivir de manera autónoma. Así que, después de que fue expulsado del cielo, Satanás pone en marcha su plan B, o la segunda fase de su plan. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es esa segunda fase? Mentir. Y mire, es tan buen mentiroso que cuando fue expulsado del cielo, logró convencer a 1/3 de los ángeles de Dios y se los trajo junto con él. ¿Cómo será de mentiroso? Que hasta los ángeles, y no los azules, hasta los ángeles de Dios se la creyeron y se los trajo con él. Para que vea que no hay nadie mejor para mentir que Satanás. Así que, mire, usted no puede pensar y no puede andar por la vida y no puede andar por el mundo pensando que usted es más astuto que Satanás. Porque hay mucha gente que sí lo cree. Es que yo puedo ir y puedo hacer y puedo ir. Al cabo, eso no me pasa nada. Yo soy un hijo de Dios, yo no me contamino. Pero que le suelte una mentirita el chamuco, verá cómo cae. Él es experto. Es experto. Él ha estado en este negocio desde el inicio. En el negocio de la decepción, en el negocio de la mentira, en el negocio del engaño. A eso se dedica. Sus primeras víctimas conocidas, documentadas, son Adán y Eva. Cuando creó Dios al hombre, le dio instrucciones muy precisas. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, o sea, fue una orden, por eso dice mandó: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, es una orden, fue una enseñanza, una orden. Porque el día que comas, el día que comieres, dice la versión de Reina Valera, ciertamente morirás. Y no estamos hablando de una muerte física, eso ya lo hemos predicado muchas veces y ya lo sabemos. Dios les dio esa orden en Génesis 2 y les dice la verdad, porque es su palabra. Para hacerle un resumen así más fácil de entenderlo, les dice:
les dejo esta casa, o sea, le está diciendo a Adán y a Eva, les dejo esta casa es de ustedes, ustedes aquí van a poder vivir. Y de todo lo que hay en el refri van a poder comer. Si quieren, acábense todo lo del refri. Solamente voy a tener aquí un frigobar. Y ese frigobar es mío, de ese no vayan a comer. Digo, algo así fue. Pueden comer de todo, nomás de este no. De este topper no, exacto, de este topper no. Este topper es mío. Ese topper no, porque ese era un topper Google. Porque era un topper Google, porque cuando comieran de él iban a conocer información. Iban a conocer el bien y el mal, de acuerdo a Google, no de acuerdo a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Quiere decir que como había información buena, y usted lo puede ver en las redes, hay información buena, pero hay muchísima información muy mala. No mala, malota, malísima. Así que dice, el árbol estará en medio de tu casa, o ese refri va a estar en medio de tu casa, o ese topper va a estar en medio del refri. Quiere decir que cuando abras el refri lo vas a ver, pero no te lo puedes comer. Y ese topper de ahí te va a recordar que no eres autónomo, que no eres independiente, que no puedes vivir a tu manera. Eso es lo que te va a recordar ese árbol, ese topper. Porque tú no puedes saber qué es bueno y qué es malo sin mí. Eso les está diciendo Dios, No puedes saber qué es bueno y qué es malo sin mí. Si no tienes mi parámetro, tú no sabes qué es bueno y qué es malo. Tú puedes formarte tu opinión, pero tu opinión puede ser diferente a la que dice aquí en las Escrituras. Tú no puedes decidir si es bueno o es malo si eres independiente de mí. Por lo que en el capítulo 3 de Génesis, Satanás aparece. Y no, hermano, no apareció con cuernos rojos y con un tridente. No, un mameluco rojo. No. Porque no esperes, pacto vivo, no esperes que Satanás se te aparezca así. Realmente no lo hace. Acuérdese que Satanás era un ángel de luz llamado Lucifer. Y él siempre se va a disfrazar de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las veces quien te va a contar la mentira, quien te va a engañar, quien te va a hacer caer en las garras de Satanás, va a ser alguien que tú crees, piensas o consideras que es tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu mejor comadre, o tu mejor compadre, o tu amigocho doble raya, cuaderno doble raya. O sea, siempre se va a disfrazar de eso. Y no porque él sea malo, sino que si nosotros no estamos en la verdad y no somos hijos de Cristo, somos materia dispuesta para que Satanás implante sus mentiras, sus ideas, y esa persona va a hablar esa mentira. Porque acuérdense que la lucha no es entre carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, en otras palabras, Satanás y sus secuaces. Esa es la guerra que tenemos. Por eso tenemos que estar sujetos a la verdad, porque aunque venga mi super compadre cuaderno de doble raya y me diga, vente, vámonos a pistear, porque mira, no te pasa nada. Como yo conozco la verdad, yo le voy a decir, ¿sabes qué? No es cierto, sí pasa, y pasa mucho, y por eso no voy. Digo, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Conociendo la verdad nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres. Génesis 3:1, nomás para que vean el parámetro. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de la creación que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese cómo le dijo. Aquí el asunto.
con que Dios os ha dicho. ¿Sí se fijó? ¿Qué quiere decir? ¿Será correcto lo que le está diciendo Satanás ahí? ¿Será correcto eso que te dijo Dios? ¿Será verdad eso que les están predicando en Pacto Vivo? ¿Será cierto? ¿Verdaderamente eso que les están predicando o eso que está ahí en la Biblia, verdaderamente será verdad, será cierto? Porque ya los tiempos han cambiado, ya eso ya pasó de moda. Eso ya no se usa. Ahora todos lo hacen. ¿No han escuchado cosas como esas? Ay, qué religioso, ay, qué mocho, ay, qué falto de criterio, ay, qué intolerante, qué anticuado. ¿Lo han escuchado? Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. O sea, está poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos diariamente y nos bombardean? Y no solo a nosotros, a nuestros hijos, que nos hacen dudar de la palabra de Dios. Y cualquiera de nosotros que no esté bien plantado en la palabra de Dios, créame que somos muy susceptibles en caer cualquier cantidad de errores y de enseñanzas. Por eso en muchas ocasiones yo le digo, aguas con lo que escucha. Porque aunque en las redes sociales alguien se vista de ángel de luz como el superapóstol, superprofeta y superpastor o pastora, aguas. Si usted no está bien plantado en la palabra de Dios, usted es carne de cañón. Y hay mucha gente muy famosa que todo el mundo sigue. Es que todos lo siguen. Pues sí, pero no porque todos lo siguen quiere decir que esté predicando la verdad. Ojo con eso, porque ponen en duda la palabra de Dios. ¿Será que Dios los puede entender? ¿Será que Dios está desgacho, por eso no les da de ese topper? Es envidioso. Esos tiempos ya pasaron. Ahora ya todos lo hacen, bueno, todo lo que le dije ahorita. O el clásico, yo tengo otros datos. Es lo que dice ahí. Es otra cosa. Te hacen preguntas para hacerte dudar de Dios y hacerte creer que Dios está mintiendo. Ahora, mire cómo va este proceso. Porque este es un proceso del ser humano. Porque Satanás está interesado no solamente en hacer caer a los hijos de Dios, sino a toda la humanidad. Y entre más nos engaña, es más fácil hacernos caer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, esto es un sistema del diablo, el mundo es un sistema del diablo. Mire, estaba yo revisando algunos datos de cómo a veces las mentiras han engañado tanto a la humanidad. Y me topé con algo muy de México. Quise traerles algo muy de México. La abolición de la esclavitud en México, si usted puso atención en sus clases de primaria, la abolición de la esclavitud en México se dio desde 1810, cuando inició la independencia. Cuando inicia la independencia, nosotros siempre pensamos en la independencia de España, de la colonia española, pero realmente se decretó esa abolición de España, de la esclavitud. Perdón, ya me confundí. Nos independizamos de España, pero también se abolió la esclavitud en ese mismo decreto. Si usted quiere, por conveniencia, porque los insurgentes necesitaban de más gente que se uniera a sus tropas. Luego en 1813, el sacerdote Morelos
vuelve a decretar abolición de la esclavitud porque se da cuenta que en muchas haciendas y en muchos lugares del país no estaban libertando a los esclavos. Fíjese, y le doy estas fechas porque me llamó la atención que se declaró primero abolición de la esclavitud en México que en Estados Unidos. Siempre pensamos en Estados Unidos, en Lincoln y todo este rollo, ¿verdad?, de la guerra de secesión, pero fue primero en México. Cosa a la que no hicieron mucho caso. El 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón tuvo que volverlo a decretar. Pero la abolición de la esclavitud se consignó y se estableció en la Constitución Federal hasta 1917. ¿Qué le quiero decir con todo este rollo que le estoy diciendo? Digo, porque ya lo estoy durmiendo como cuando estaban en la primaria. Que pasaron 100 años desde que hubo alguien que dijo, ya no debe haber esclavitud en México. Pero mucha gente seguía viviendo en la esclavitud porque seguían viviendo en la mentira, porque nadie les había dicho la verdad, porque nadie les había dado a conocer la verdad, y la verdad era que tenían que vivir libres. Eso significa que cualquiera de nosotros somos susceptibles a vivir esclavos de una mentira, sea la mentira que usted prefiera. A veces vivimos sujetos a una mentira y esa mentira nos hace esclavos. Por eso la Escritura nos dice, y la verdad les hará libres. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Algo similar pasó en Estados Unidos. Hay una fecha en Estados Unidos que celebran como la verdadera abolición de la esclavitud, que fue varios años después de que Lincoln establece la abolición de la esclavitud. También hubo gente que siguió viviendo como esclavo, aún y cuando ya se había decretado otra realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que descubrir que nuestro enemigo va a estar atacándonos con la verdad, más bien en contra de la verdad, para mantenernos esclavos. Él quiere vivir independiente de Dios y quiere que nosotros sigamos engañados y vivamos en mentiras. Pero usted tiene que aprender a vivir en la verdad y tiene que conocer la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libres. ¿Cómo funciona esto? Satanás le va a traer a usted un pensamiento, le va a traer una idea, y ese pensamiento usted va a empezar a trabajarlo, va a empezar a procesarlo. Y si usted no encuentra con rapidez la verdad, esa mentira lo va a traer como loco durante muchas horas, días, semanas, meses, años. ¿No le ha pasado que a veces empieza a imaginarse cosas? Señoras, disculpen, me voy a tener que dar un ejemplo para que me entiendan mejor. ¿No le ha pasado que a su esposa, o también pasa con los hombres, que a su esposo se les ocurre algo y empiezan a procesar ahí una idea y se hacen toda una telenovela? Y de pronto llega el marido o la marida y empiezan a pelear y a discutir con algún tema X o Y o Z que ni era verdad, porque es una mentira. Así lo hace Satanás. Implanta una idea, un pensamiento y nos deja sueltos, ¿verdad? Nosotros somos bien buenos para prender la pólvora y echarle más fuego. Así funciona Satanás. Él nos quiere alejar de la verdad. Por eso, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, Él quiere quitarnos la identidad. Él quiere pelear y darnos una identidad falsa. Y nosotros, al no conocer la verdad, caemos en esa situación. Nos puede mentir en la sociedad, nos puede mentir en la política, nos puede mentir en nuestras orientaciones. Nos mienten muchísimas cosas. Y nosotros nos convertimos en rehenes de todas estas situaciones. Por eso actualmente hay una serie de
hay muchos conceptos que la verdad yo ya ni sé cuántos conceptos se manejan en la actualidad. Y me estoy refiriendo a conceptos como culturismo, clasismo, política, igualdad de género, una de conceptos. Porque entre más nos revuelve con esas ideas, más nos confundimos de la verdad. Entonces, tenemos que comenzar con la palabra, pero no es únicamente estar en la palabra, sino permanecer en ella. Si no permanecemos en la verdad, nos va a alejar de la palabra, nos va a alejar de Dios, porque el enemigo va a buscar alejarnos de la verdad. Por eso hay muchísima gente que vive tragedias en su vida, en su trabajo, en su familia, porque viven alejados de la verdad. Viven en una mentira. Ahora déjeme le digo algo. Satanás no puede estar en todo lugar como Dios. Pero lo que sí hace Satanás es que actúa en nuestras vidas por medio de sus secuaces. Por medio de ese tercio de ángeles que se vino junto con él, él empieza a enviar a esos secuaces a que nos estén espiando a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que los demonios a veces tienen en nuestra familia, porque a veces no son exclusivos de una sola persona, sino son demonios que ya están ahí en la familia desde 2, 3, 4, 5 generaciones atrás de usted. Esos demonios conocen más de su abuelito, de su tatarabuelito, de su bisabuelito que usted. O sea, conocen más de su familia que usted mismo. Por eso a usted lo conocen muy bien. Lo que significa que ellos saben que si el pozole es su pata de palo, con el pozole lo va a engañar. Satanás sabe su pata de palo. Y sabe que si se le atraviesan alguien en el periférico y su pata de palo es el enojo, la ira de porque no quiere que nadie se le atraviese, se los va a mandar para que se le atraviesen. ¿No le ha pasado que usted sabe que le cae mal o le molestan ciertas actitudes y de pronto pareciera que se las están poniendo ahí enfrente? ¿Por qué cree? Y cuando está ayunando le ponen pozole y le ponen menudo y una barbacollita y unos molletes, hijos. Porque Satanás lo conoce. Es como en los deportes, cuando el entrenador revisa la película del juego del enemigo para conocer sus debilidades y sus errores. Lo mismo sucede con los chamucos. Andan atentos, no saben lo que pensamos, ni pueden estar en todo lugar, pero están atentos. Ahora, lo que sí se dan ellos cuenta es que cuando les dicen, oye, es que voy a ir con unos amigos a una rodada. Y si la esposa hace la cara, el chamuco ya vio. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya sé, lo voy a provocar para que se vaya a las redadas, así se enoja la mujer y van a entrar en conflicto y por ahí va el asunto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él no puede saber lo que usted piensa, pero sí le va a provocar porque va a empezar él a entender o va a saber qué es lo que a usted le molesta. Por eso, hermano, hermana, yo le recomiendo que evite decir cosas como, ay, cómo me cae gordo que empieces con esas cosas. ¿Le ha pasado? No lo haga. ¿Por qué? Porque hay alguien que está tomando nota. A ver, otra vez, ¿qué dijiste? ¿Que te cae gordo qué? Hay alguien que está tomando notas. Porque lo quiere conocer aún más. ¿Sí? Ahora, como le decía, usted lo que va a escuchar va a ser a alguien muy amigo suyo o alguien a quien usted piensa que le tiene mucha confianza, y ahí es por donde va a llegar la mentira. Mire lo que dice 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese lo que sigue diciendo, ojo. Escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. ¿Qué le acabo de decir ahorita del internet? De tanta gente que sale ahí queriendo enseñar cosas. Por la hipocresía de mentirosas que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán algunos ejemplos, ¿verdad? Pablo no menciona todo. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, o sea, para hacerlos caer. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea que Satanás envía a sus demonios y estos a su vez hablan con las personas, o vaya, les implantan ideas y estos terminan hablando con más gente, enseñándoles cosas que no son correctas o implantándoles doctrinas de cosas que no son correctas. La doctrina, usted tiene que saber que es una enseñanza. Hay gente que tiene enseñanzas de algún tipo y créame que corregir una enseñanza y una doctrina es más difícil que enseñarle desde nuevito. Créame que la pastora también se lo puede decir. Cuando nosotros hemos estado ministrando gente o hemos tratado de ayudarle a mucha gente, batallamos cuando tienen ciertas doctrinas muy bien establecidas. Y aunque usted le muestre la verdad, ellos siguen diciendo, no, pero a mí me enseñaron de esta manera, yo así creo y así me voy. Aunque le enseñe que está equivocado. Porque es una doctrina que está plenamente implantada. Sí. Porque me lo dijo mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tío. También así decimos de algunos. Es que así me lo enseñó mi mamá. Y mi mamá es mi mamá. No, porque así nos gustan los mexicanos, ¿verdad? Mi mamá. Mi mamá no es cualquier mujer, es mi mamá. ¿Verdad que así somos los mexicanos? No sé si en Cuba, pero en México así somos. Y déjeme le digo algo, la mamá es la que crea a esos narcisistas machistas. Pero bueno, esa es historia para otro día. Así que esas mentiras terminan negando lo que Dios dice, prohibiendo cosas o agregándole cosas a lo que Dios dice. Recuerde que a Eva le engañó haciéndole pensar, porque fue lo que primero le dijo, haciéndole pensar que Dios había dicho que de ningún árbol debía comer. Inclusive Eva le dijo, no, dijo que sí, que de esto sí, nomás de ese no. Pero ya le dejó ahí la duda. Mucha gente huye de las iglesias, se sale, y lo voy a decir así, hasta se salen a contestar el teléfono. Porque piensan que venir a la iglesia es prohibirles cosas. Esa es la idea que tienen. Es que no voy a la iglesia porque me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro. ¿Cuándo les hemos dicho aquí no haga eso, no haga aquello otro? Habrá lugares donde sí lo harán, pero créame que tampoco eso es bíblico. Todo es permitido, pero no todo me conviene. Y esa realidad, esa convicción tiene que llegarle sola por medio del Espíritu Santo. Yo no voy a estarle diciendo, oye, es que no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas para allá, no le hables a fulanito, no le hables a sultanito. No es mi trabajo. No se sienten ahí junto al George porque platica mucho, no. No, está bien calladito desde que como está la suegra. Pero que lo hubieran visto cuando no estaba la suegra. No se crea, hermana, no se crea. Sí, cierto, dicen acá. Ya ven, ese es un ejemplo cómo empiezan las mentiras. Luego, por eso pensamos que las doctrinas cristianas son pesadas, difíciles, intolerantes, rígidas,
Pero no es así. Por eso tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando cuando empieza a suceder eso, que esa doctrina se vuelve dura, rígida, intolerante, es porque está contaminada muy probablemente por alguna mentira. Mire, estamos muy acostumbrados, y porque así se ha predicado y lo hemos enseñado en algunos casos, que los fariseos, cuando decimos fariseo, y hasta en las redes sociales lo ponen, ¿verdad? Fariseo. O sea, ponen a los fariseos como los malos de la película. Y no necesariamente eran los malos. Si nos situamos en la época y si nos situamos en la creencia judía, realmente el fariseo no era malo. Lo que era el fariseo era que ellos estaban tan metidos en la ley mosaica, en la ley de Moisés, que ellos cuidaban que esa ley se llevara como se tenía que llevar. Eso era lo que ellos hacían. Por eso cuando brincaban algunas enseñanzas de Jesús que les chocaban o que no se apegaban a lo que ellos sabían, por eso ellos brincaban y se molestaban. Ahora, déjeme le digo que cuando el Señor enseñaba ese tipo de cosas y que a ellos los hacía brincar y los hacía hacer gestos, era porque esos pequeños detalles en los que el Señor los increpaba o los molestaba, normalmente eran enseñanzas que ellos mismos habían agregado a la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Por eso eran enseñanzas que ellos le habían agregado. Por eso la misma palabra les dice, ustedes fariseos, hay una porción donde el Señor les dice sí, sepulcros blanqueados, y les dice ahí de cosas. Dice, ustedes enseñan cosas que ni ustedes mismos pueden soportar, les decía el Señor. ¿Qué quiere decir? Que ellos enseñaban con una rigidez que ni ellos mismos la toleraban. Era mentira. Por eso hay algunas doctrinas, y me regreso a los tiempos modernos, ojo con eso, porque hay algunos lugares donde siguen viviendo y enseñando así. Aún en la iglesia de Dios, aún en la iglesia de Cristo. Por eso usted de repente ve gente y tápate y escóndete y un velo y no te maquilles, pero véalos de lunes a sábado. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, eso ya luego, si tiene dudas, ahí con la pastora después. Ya voy terminando porque ya huele cada vez más fuerte al pozole. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza, yo aquí lo agregué esto, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí mismo Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que nos da el Señor es para disfrutarlo. Con esto quiero cerrar esta idea de que si se enseñan cosas para la iglesia de Cristo prohibitivas o cosas que no nos dejan vivir en libertad, eso no es de Dios. ¿Ok? Así que para evitar que nuestro enemigo tenga más poder o tanto poder, usted tiene que saber que el enemigo no tiene la última palabra. O sea, Satanás no tiene la última palabra, ni las experiencias ni los comentarios de nadie, así sea su mamá, su papá, su abuelito. Si lo que le dice su familiar, su amigo, su compadre va en dirección contraria a lo que dice la palabra de Dios, esa es una mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Mientras permanezcamos en la palabra de verdad de Dios, el enemigo y sus mentiras no van a encontrar lugar en nuestra vida. Y ya para cerrar, vamos a Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos, los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted se considera cristiano de verdad, discípulo de Jesús, usted tiene que permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios.
De esa manera conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tienen que permanecer. Pero fíjense todavía más, versículo 36, vamos a brincarnos al 36, Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues no que la verdad nos va a hacer libres. Y ahora nos dice que si el Hijo nos libertare, o sea que el Hijo nos tiene que libertar. ¿Qué quiere decir? Porque yo ya me confundí. Digo, nos podemos confundir porque dice, la verdad, permanezcan en mi verdad y la verdad los hará libres. Pero si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es Jesús, exactamente, y Jesús es la verdad. Y por medio de Jesús nosotros tenemos una libertad legal. Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da legalidad para poder ser libres. ¿Qué quiere decir legalidad? Que por medio del sacrificio de sangre de Jesús, por medio de la cruz de Cristo, todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz y nos ha hecho libres. Quiere decir que legalmente no hay nadie que nos pueda acusar porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Y si nosotros vivimos y permanecemos en esa verdad y seguimos en esa verdad, pues no habrá nadie que nos haga frente a esa verdad. Y vamos a poder ser libres. Quiere decir que la palabra viva, que es Jesús, nos provee de la legalidad de nuestra libertad. O sea, Él hace ese certificado que dice, Juan, eres libre. Martín, eres libre. Él nos hace libres legalmente porque Él ya pagó por nuestros pecados. Porque Él nos dio libertad en esa cruz. Porque ya no vamos a ser condenados. Porque Él pagó por nuestros pecados. Pero necesitamos permanecer en su palabra. Continuar en su palabra escrita para disfrutar de esa libertad del pecado, para mantenernos libres de caer en las mentiras y en el pecado de Satanás, que continúa, hermano, hermana, continúa día a día buscando cómo hacerte caer. Así que dile al Señor hoy mismo, vamos a ponernos de pie. Dios, te doy gracias por la victoria en Cristo. Seguiré en tu palabra, meditando en tu palabra y sujetando mi obediencia a ella, para que la verdad de tu Hijo Jesucristo me haga verdaderamente libre por toda la eternidad. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de tu palabra, que es palabra de verdad, hoy podemos confiar y saber que somos libres. Y si permanecemos en esta libertad, y si permanecemos en tu palabra, y si seguimos conociendo de ti, sabemos, Señor, que permaneceremos como hijos tuyos, como hijos que te aman, porque los que te aman son aquellos que permanecen en tu palabra. Así que ya te doy gracias, Señor. Ya te doy gracias en el poderoso